sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 19 horas con 10 minutos del día de la fecha. Para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda por favor a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Buenas tardes, con su permiso, consejera presidenta. Integrantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez. Diputado Héctor Mendizábal Pérez. Suplente de dicha representación, diputada Citlali Sánchez Servín. Consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Presente. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Presente. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Representantes de los partidos políticos, por el Partido de Acción Nacional, licenciado Huitzimengari Herrera Romero. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado José Guadalupe Durón Santillán. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, señor José Belmares Herrera. El suplente de dicho partido, señor Juan Valdés Pérez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Oscar Carlos Vera Fabregat. El suplente de dicho partido, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado José Ernesto Piña Cárdenas. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Humanista, maestro José Alfonso Castillo Cabral. El suplente de dicho partido, licenciado Javier Segura Vázquez. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Suplente de dicho partido, señor Julio César González Ramírez. Y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 2 de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 2015, misma que fue circulada junto a la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este pleno si hay alguna observación a la misma. De no haber ninguna observación al acta, solicito al señor secretario ejecutivo que proceda al desahogo de este punto. Preguntaría entonces, de manera económica, a los consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto de acta correspondiente a la sesión del 30 de octubre del año 2015, misma que fue circulada con la convocatoria de la presente sesión. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día respecto al informe que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización relativo al estado que guardan los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento de los partidos políticos, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2015, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo, para efecto de que dé lectura al informe. Señor secretario, tiene uso de la voz. Con su permiso, consejera presidenta, previamente se da cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido del Trabajo, señor Juan Valdés Pérez, así como del representante del Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Bien, informe que guardan los procedimientos sancionadores
en materia de financiamiento, aprobados en sesión de pleno de fecha 22 de septiembre de 2015. Acuerdo de la Comisión Permanente de Fiscalización 138-11/2015, propuesta de duplicidad del término de ley respecto al plazo para resolver procedimientos sancionadores en materia de financiamiento relativos al dictamen de gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012. Con fecha 22 de septiembre de 2015, los miembros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se reunieron en sesión ordinaria para tocar los puntos relacionados respecto de los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento derivado de las infracciones detectadas en el gasto ejercido en campañas electorales 2011-2012 en contra de los partidos políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como la coalición Compromiso por San Luis. En relación con lo anterior, se aduce la disposición establecida por el artículo 318, párrafo cuarto de la Ley Electoral del Estado 2011, el cual establece lo siguiente. Los proyectos de resolución deberán de ser presentados al Pleno del Consejo en un plazo no mayor de 60 días naturales, contados a partir de la denuncia por parte de la Comisión Permanente de Fiscalización, con excepción de aquellos asuntos en que por la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las investigaciones que se realicen, se justifique la ampliación del plazo indicado, informando al propio Pleno. De manera correlativa, el artículo 306, párrafo segundo de la ley citada indica que, admitida la denuncia por el Consejo, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos del propio Consejo que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de 30 días naturales contados a partir de la recepción del escrito de denuncia. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez hasta por un periodo igual al antes señalado mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. En razón de los preceptos antes evocados y de que el plazo para resolver los proyectos de resolución respecto de los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento incoados a los partidos políticos de referencia fenece el día 22 de noviembre del año en curso y con la finalidad de llevar a cabo un cabal y minucioso estudio de las conductas infractoras establecidas en los dictámenes derivados de la revisión de los informes relativos al gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, así como para la individualización de las sanciones que se desprendan de tales inconsistencias, se acuerda la ampliación del término por una sola ocasión, como lo establece el artículo 318 de la Ley Electoral del Estado del 2011. En esta tesitura se resuelve informar al Pleno del organismo del acuerdo tomado referente a la ampliación del término por 60 días naturales, en apego a las disposiciones aplicables en la materia y de contar con la posibilidad de llevar a cabo un sano procedimiento y pronunciar las resoluciones correspondientes. Bien, como lo dice al inicio del acuerdo, esta es una atribución de la Comisión Permanente de Fiscalización, el hecho de duplicar el término, y en esta sesión se está informando al Pleno del acuerdo que ya tomaron. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de tratarse de un informe, no está sujeto a votación de este Pleno. Únicamente pregunto a los presentes si tienen algún comentario al respecto. De no ser así, pasamos a la siguiente. ¿Mande? El representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, buenas noches. Buenas noches. Es importante considerar que efectivamente el CEPAC está realizando bien su trabajo de fiscalización. Desgraciadamente, este Consejo está heredando cuestiones pasadas y que, bueno, pues las cuestiones que se dictaminen pues deben de ser apegadas a la ley y pues esta duplicidad solamente es en casos muy excepcionales y en mi punto de vista pues no debe de aplicarse como una regla general. Es todo. Gracias. Muchas gracias.
En consecuencia, y tomando en consideración que del cuarto y hasta el 16º numeral del orden del día, en uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática, Revolucionaria Institucional, perdón, discúlpeme, del PRI. Muchas gracias. De conformidad con lo que nos están dando cuenta, yo considero que ampliar así de manera general otros 60 días, yo no veo una exposición que justifique realmente los términos. Al contrario, como ya está por vencérseles, o ya se venció el término, como que se busca el acomodamiento para poder hacer las cosas. Creo que ya se venció ese término. Y además no encuentro una justificación idónea en la exposición de motivos que se da para ampliar ese término. Estoy de acuerdo con el que me antecedió, el licenciado, que me antecedió en la palabra. Esto no debe ser una regla general. Es la excepción. La misma ley lo está contemplando ahorita, como una excepción en determinados casos. Implantar que se puede ampliar por otros 60 días de manera general, se está modificando la ley ad hoc y creo que no procede. No queda claro la exposición ni la justificación por el cual se está pidiendo la ampliación de 60 días. Al contrario, como ya se venció, se trata de justificar una omisión, grave o no grave, pero se trata de justificar o revivir una oportunidad que no tienen. Eso es todo. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. En uso de la voz del representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, buenas noches. Nada más para solicitar, y siempre y cuando estén de acuerdo los representantes de PRD y PRI, que estas manifestaciones se dejen expresamente en el acta de esta sesión. Por favor, si están de acuerdo los compañeros. Gracias.